Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en su podcast Los Veterinarios. En esta ocasión nos acompaña José Alberto Cano, Miguel González, y el día de hoy tenemos con nosotros a un amigo y también MBZ, al igual que nosotros, Gabriel Salgado. Él se dedica a los bovinos de carne y entonces lo tenemos aquí. Ahorita él aceptó la invitación para platicar un poquito acerca de la producción de carne de res. La producción de carne de res. Sí, este es el episodio 7. Les pido por favor que nos manden siempre sus comentarios y nos sigan por todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Entonces, estamos como Los Veterinarios. Sí, por favor. Entonces, si no hay más, empecemos con este tema que siempre va a ser muy, muy interesante. Pues, yo tengo una primera pregunta, ¿no? Me gustaría que nos comentaras, Gabriel, ¿cómo ha sido para ti la evolución de los sistemas de producción de carne comparado con otros países, ¿no? Comparando a México con otros países. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues contestando a tu pregunta, ha evolucionado bastante fuerte en México porque tenemos mucha influencia, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, por la cercanía, se parece mucho a esta situación productiva, donde principalmente se produce carne en sistemas estabulados. Antes se producía mucho en pastoreo. Okay. Sin embargo, bueno, pues la localización geográfica nos permite traer maíz de Estados Unidos, muchos recursos que obviamente son necesarios para esta producción, y por esta razón, bueno, pues hemos adoptado mucho esos sistemas de estabulación. Ok. Oye, Gabriel, pero ¿ha cambiado la forma de producir la carne en cuestión de la calidad? Es decir, ¿es la misma calidad de carne que consumimos actualmente en comparación con la que consumían nuestros abuelos, por ejemplo? Sí, precisamente derivado del sistema de producción. Por ejemplo, hace algunos 30 o 40 años, la principal forma de producción de carne en México era mediante pastoreo. Y en la actualidad, un 90% de la carne que se produce es mediante el sistema de estabulación. En este sistema de estabulación, la cantidad de granos que se da en la dieta pues, es mucho mayor. Y eso repercute en muchas características de la carne, principalmente en la cantidad de grasa que se deposita dentro de ella. Y esa es una de las principales características. Fíjense que a mí no me gusta mucho hablar de este concepto de calidad de carne, porque es un concepto que es muy diferente. O sea, decir calidad es diferente para un cierto tipo de consumidor que para otro. Entonces yo prefiero decir características de la carne y ya el consumidor que diga si esa calidad es de acuerdo a lo que él solicita. Entonces, en ese sentido, cuando se produce carne en sistemas estabulados con mayor cantidad de granos, digamos que es más fácil que el ganado deposite o acumule grasa en la carne, y por lo tanto, por ejemplo, Estados Unidos o en el mismo México, en la parte del norte, los consumidores, la mayoría del público consumidor prefiere carne con esa grasa que le llamamos carne marmoleada. Y en el caso del sur, bueno, pues todavía se prefiere carne sin grasa, o inclusive aquí en la Ciudad de México, en el centro. Entonces eso también depende mucho del sistema de producción. Ok, sí, porque esa es una duda que yo tenía. El cómo, por ejemplo, a mí si me preguntan, yo sí prefiero la grasita alrededor de la carne. Es más, la carne con la grasa entreverada también, ¿no? Pero ahorita el consumidor, hablando del orgánico, ¿no? Que está como muy de moda también, y de gente que quiere comer más cosas saludables, ¿sí identifican como saludable el que tenga menos grasa entreverada? Bueno,
también es una cuestión de conceptos y esto, bueno, pues está muy influenciado en algunos casos por alguna mala información. Se dice mucho que la carne con grasa o que la grasa pues afecta a nuestra salud y esto, bueno, habrá que acotarlo un poquito más. Por supuesto que comer un exceso de grasa es malo, como también comer un exceso de carbohidratos. Es más, el agua, que es tan buena, si la tomamos en exceso, pues nos va a hacer daño. Entonces, la carne marmoleada, por supuesto, tiene un cierto porcentaje de grasa, pero no quiere decir que tiene exceso de grasa. También habrá que tomar en cuenta cuánta carne consumimos, porque si todos los días estamos consumiendo grandes cantidades de esta carne con grandes cantidades de grasa, pues entonces nos vamos a pasar de nuestro consumo recomendado de grasa al día y eso, bueno, pues podría contribuir a las enfermedades. Pero si consumimos este tipo de carne con esa cierta cantidad de grasa de manera moderada, eso no representa mayores riesgos a la salud. Okay. Oye, Gabriel, pero entonces en la actualidad se consume el consumo de carne de res de los mexicanos ha aumentado o es menor en comparación con hace 30 años, por ejemplo. Bueno, de hace 30 años no tengo exactamente el dato cuál era el consumo, pero sí tengo, por ejemplo, de hace 10, por ahí del 2012, el consumo llegó a ser de 19 kilos por persona al año. Okay. En la actualidad ese consumo ha disminuido, ahorita estamos aproximadamente en alrededor de 15 kilos. ¿Y por qué ha disminuido? Hay varios factores, el principal considero que ha sido el económico, el poder adquisitivo ha disminuido un poco, el costo de la carne de res ha aumentado y por ejemplo aquí entra en competencia con otro tipo de carnes, la carne de cerdo, la carne de pollo, sobre todo la de pollo, es mucho más barata. Entonces, derivado de este poder adquisitivo, bueno, pues el público consumidor prefiere consumir carne de pollo y ha sacrificado un poquito el consumo entonces de carne de res. Ese es por decir un factor. Hay muchos otros. Por ejemplo, uno de ellos es que, y otra vez derivado de mala información, ha habido algunas enfermedades en vacas. Por ejemplo, fue muy claro el efecto de una enfermedad que se llama enfermedad de las vacas locas, que sucedió hace ya algunos años, sobre todo en Europa, y que por el mismo nombre que tiene, y se tienen por ahí algunos datos de que el consumo de ese tipo de carne o de carne que venía de vacas que habían presentado problemas, posteriormente provocó que se presentaran enfermedades en algunos humanos, una enfermedad muy, muy parecida. Entonces, inclusive con el nombre y por esa relación que hay entre la presentación de las enfermedades casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, en vacas y en humanos, mucha gente se espantó y dijo: yo no quiero arriesgarme a presentar problemas de enfermedad de las vacas locas, ¿no? Que sabemos ahora que es una enfermedad provocada por priones, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, una pregunta. Bueno, son dos. Dices que hay dos sistemas de producción de carne, en donde uno se sacaban a las vacas o se liberaban a comer pasto, y que el otro era estar como en corrales, y que en esos corrales se les administra el alimento sin que el bovino camine, ¿no?, las grandes distancias. La pregunta aquí es: ¿se usa más ahora el sistema estabulado debido a que el precio de la tierra ha aumentado? ¿O es por alguna cuestión del mercado que prefiere ahora esa estabulación? Y la segunda pregunta es: de la carne que se come en México, ¿se maneja también el término de traspatio en carne de res? Y entonces, ¿cuánta carne de esa de res proviene de traspatio? Ok, bueno, contestando primero la segunda pregunta, que es la que me acuerdo más de manera inmediata,
Desafortunadamente, al ser de traspatio no se registra, no hay tan buenos registros, entonces no es tan confiable tener un número de cuánta carne procede a través de ese sistema. Pero podemos decir que es una cantidad importante. Más o menos se estima que el 60-70% de la carne que se consume en México proviene de rastros. Entonces el otro porcentaje, bueno, pues pudiera provenir de todo este tipo de sistemas, tanto de traspatio como de pastoreo. Ok. ¿Sí? Y recuérdame la primera pregunta. De si se prefiere ahora el sistema estabulado debido a que el precio de la tierra ahora es más caro, porque a lo mejor se cambia el uso de suelo, no sé. Bueno, hay varios detalles al respecto. El principal es que la eficiencia en velocidad de crecimiento es mucho mejor en un sistema estabulado. ¿Cuánto tarda, Gabriel? Más o menos en salir, digamos, un bovino al mercado. En un sistema estabulado, o sea, el animal nace más o menos entre los 7 y 10 meses, alcanza un peso de 250, 300 kilos, dependiendo de muchos factores, nutrición, genética, etc. Okay. Y luego, cuando llega aproximadamente a los 300 kilos, entra a engordarse, entra a la parte de engorda, la cual en aproximadamente 2 o 3 meses, ese animal llega a los 500, 550 kilos y ya está listo para el rastro. Ya tiene que irse. Ya se va al rastro. A esa edad, digamos, ¿no? A ese peso, más que a esa edad, ¿no? Que aquí tenemos un detalle importante. En el caso del sistema de pastoreo, hay animales que, digamos, nacen, viven algunos 7, 8 meses con su madre, los separamos, lo que le llamamos el destete, y de ahí, como en algunos casos el peso que tienen es muy bajito, los mandamos a alimentarse a potreros, a que aumenten un poquito más de peso, pero ahí hay una área de oportunidad y hay un gran problema. ¿Por qué? Porque hay animales que se pasan hasta un año viviendo en el potrero en ese lugar, para llegar a los 300 kilos, y a partir de ahí ya están listos para mandarse al corral de engorda. Ahora, en el otro sistema, esos animales siguen engordando, ahí siguen creciendo. Entonces, llegan a los 500 kilos, pero en lugar de 3 meses, como lo hacen en el corral, pues va a suceder hasta otro año más. Entonces, aquí también, por esas razones que es muy ineficiente. O sea, pasa mucho tiempo para que un animal en pastoreo llegue a pesar los 500, 550 kilos que solicitan los rastros. A ver, veo si entendí para que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando aprovechen este conocimiento. Lo que estás diciendo es que ya en un proceso de engorda conviene más el sistema de estabulación. Así es. Porque es más rápido el proceso de crecimiento, mucho más rápido. Hace un rato comentábamos por qué ha disminuido el consumo de carne. Precisamente otro de los factores es porque la gente se preocupa por la contaminación ambiental. Bueno, precisamente este sistema de estabulación, que hace que el ganado crezca mucho más rápido porque tiene mejor alimentación, dietas con más energía, etc., vive menos tiempo, si lo decimos así, contaminando. Entonces, son sistemas que en la mayoría de las veces, si lo comparamos con engorda en pastoreo, son más sustentables, contrario a lo que se pudiera pensar. Ok, a mí me llama la atención el asunto de los traspatios, ¿no? Que bien mencionas, entre traspatios y los sistemas, digamos, de pastoreo ocupan más o menos el 40%, digamos, de la demanda, ¿no? Es lo que habías comentado, aproximadamente, ¿no? Pero no se tienen datos así de ni siquiera un estimado, ¿no? De cómo son los sistemas de traspatio. ¿Tú te has tenido experiencia visitando sistemas de traspatio de engorda de bovinos? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí. Repito, no se tienen datos porque normalmente esos animales que se engordan, o se tiene el potrero, un pequeño productor tiene 4 o 5 animalitos, cuando el ganado llega o los animales llegan al peso deseado,
inclusive ellos mismos lo matan en el patio, Sí. en el patio trasero, Sí, claro. ¿no? Tienen su propio rastro. Sí, Y- improvisado, ¿no? Y todo, ¿no? Claro, Sí, y muchas ellos veces. mismos procesan, obtienen la carne y normalmente pues eso lo venden en tianguis, Sí. ¿sí? Y por esa razón es que no hay, digamos, un registro fidedigno de toda esa cantidad de Porque, carne además, que viene porque de además el número pues es importante, ¿eh? 40% digamos de la demanda de carne que está satisfaciendo, pues no es poquito, ¿eh? Ahora sí que Sí. es algo considerable, ¿no? ¿Y qué ventajas tendría alguien que tiene un número pequeño de bovinos el enviar a sus animales a un rastro? O sea, ¿en qué se beneficiaría? ¿Hay algún beneficio para él? ¿O de plano no le conviene? Sí, bueno, hay sistemas, por ejemplo, hay muchos rastros que se denominan TIF, que cuentan con un sistema de verificación, TIF, de perdón, regulación. TIF es tipo Inspección Tipo Federal, ¿no? Inspección Federal, exactamente, que precisamente instancias gubernamentales tienen reglamentos que pues verifican que lo que está en las reglas y en las normas suceda efectivamente en esos rastros. Y entonces esto tiene una implicación muy importante. Significa que la carne que se va a obtener, digamos que tiene una mayor garantía de inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una carne que es inocua no la podemos comer sin que nos cause daño. ¿Verdad? Entonces se revisa. Un pequeño productor, ojo con esto, no quiere decir que la carne que produce no es inocua, simplemente no se tiene constancia de esa inocuidad. ¿Podría un pequeño productor ir y matar en un rastro TIF? Claro, claro. Ok. Obviamente se requieren que cumpla algunos requisitos para poder matar su ganado en el rastro TIF. Ahora, regresando a la pregunta que me hacías, ¿qué ventaja tendría este productor? Bueno, pues porque derivado de la garantía de calidad y de inocuidad de esta carne que va a obtener, puede tener acceso a mejores mercados y obviamente vender su carne a un mejor precio. Pero el productor tiene que vender su carne, o el rastro también ayuda a comercializar esa carne. Lo más común es que el productor vende el animal al rastro y a partir del rastro, el rastro comercializa. Ya no es de él, o sea, Ya no llega, es de él. lo vende el rastro y entonces ya el rastro hace lo demás. Entonces sí es una gran ventaja, ¿no? Porque Sí. ya no busca el comprador y asumo que le pagan mejor el kilo de Es carne, ¿no? Así es. ¿Sería difícil para un productor pequeño vender sus bovinos o vender sus reses a un rastro? No, si se cuenta obviamente con en este caso los contactos o el canal de comercialización. O sea, básicamente es que conozca a los compradores y listo. Inclusive él mismo podría comprar ahí mismo en el rastro. Hay productores que tienen sus carnicerías, lo que tienen que hacer es comprar la canal que se tiene en el rastro, Sí. y él la distribuye. Por supuesto, al ser cliente del rastro, puede también adquirir sí, comprar esta canal pues a un mejor precio, que también le beneficiaría. Ok. Wow. Muy interesante este tema de la comercialización. Obviamente aquí esto puede ser facilitado si el productor trabaja de la mano con un veterinario, ¿no? Para poderlo llevar al rastro y la comercialización, o no, el veterinario no tiene mucha importancia aquí. No, por supuesto, aquí los veterinarios pues tienen una labor muy importante, sobre todo de orientación. Precisamente, bueno, los veterinarios deben de conocer todas estas reglas de operación que te solicita un rastro TIF, y sería la persona que tendría que asesorar al productor, orientarlo, decir qué puede hacer, qué no debe hacer, precisamente para garantizar que el rastro tipo Inspección Federal pues esté en capacidad de comprarte esos animales que tú estás produciendo. Pero hay otro tipo de rastros que no sean TIF. Sí, por ejemplo, hay rastros municipales o los rastros que contamos hace un momento, no propiamente rastros, sino una persona que tiene su ganado
mata a esos animales pues en el patio trasero de su casa, o sea, propiamente podríamos decirle un rastro porque hacen el proceso de obtención de la carne y vamos, o sea, puede hacer el proceso. Entonces, sí lo podrían. ¿Y el municipal qué características tiene? Bueno, la característica de un rastro municipal es que no sigue forzosamente todas las reglas que están establecidas en los rastros tipo inspección federal. Pero ojo aquí con esto, no quiero decir que los rastros municipales sean malos. Hay rastros municipales muy bien administrados, donde se llevan a cabo procesos de obtención de la carne muy buenos. Simplemente la diferencia está en que no hay una autoridad que esté registrando y verificando que esos procesos se llevan como se tienen que llevar. Ok, no, pues qué interesante, pero ya estamos llegando como al final. ¿Nos podrías decir en qué estado de la República se consume más carne de bovino? Se consume más carne. Bueno, también es una estimación que ha sido un poquito difícil de tener, porque básicamente eso se obtiene a partir de las ventas registradas de carne. Okay. Entonces, si hay mucha producción de carne venta de carne que no se registra, pues eso podría confundir los datos. Pero bueno, el estado que más registra venta y consumo de carne se estima que es el estado de Nuevo León. Okay. Y bueno, en este caso también es un dato que normalmente se tiene en las estadísticas gubernamentales, que a veces yo difiero un poquito. ¿Por qué? Porque normalmente se dice o se clasifica producción, venta, consumo por estado, pero no se analiza o no se considera el número de personas que habitan en ese estado. Okay. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría ver datos que no los he visto, no existen por ahí, sería el consumo de carne por persona en cada estado. Ok. ¿Sí? Igual, a nivel mundial, más o menos adolescentes. Y eso va a mover los números, pues, digamos, un poquito. Puede moverlos un poquito. Ok. Sí. Bueno, pues ¿alguna otra duda? Ya la última, entonces, ¿conviene comer carne de res? ¿Tú recomiendas? ¿Recomiendas comer carne de res? Por supuesto. De acuerdo a diversos estudios de muchas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de carne excesivo es cuando consumimos más de 100 gramos diarios de carnes rojas. Okay. Más de 100 gramos al día. En México, con este consumo que les decía de 15 kilogramos en promedio al año por persona, si lo analizamos por día, estamos comiendo alrededor de 45 gramos. Eso quiere decir que estamos, pero muy lejos del consumo máximo recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esto en términos de qué cantidad de carne comemos, pero para mí lo más importante no es la cantidad de carne, sino más bien el tipo de nutrientes que tiene la carne. Okay. Muchas veces comparamos y pensamos en la proteína como el nutriente más importante de la carne. Ahí también yo difiero un poquito de ese concepto. Por supuesto que es una fuente importante de proteína. Hay otras alternativas de consumo de proteína, que sobre todo, bueno, ahora el veganismo, que en parte está un poco de moda, dicen, bueno, la soya, el frijol puede tener casi la misma cantidad de proteína que contiene la carne, y estoy de acuerdo, y hay algunos casos donde hay más proteína en algunos otros productos que en la misma carne. Sin embargo, aquí lo importante no es qué cantidad de proteína es, sino qué tipo de proteína. Entonces, en la carne, el perfil de aminoácidos que tiene esa proteína la hace de una calidad biológica mucho mayor que la proteína de origen vegetal. Ahora, no ese es el nutriente más importante por el que es bastante recomendado consumir carne. Repito, ¿por qué? Porque por cantidades hay otras fuentes que pudieran aportarnos esa proteína. Pero el nutriente más importante desde mi muy particular punto de vista es la vitamina B12. Los vegetales
en general no tienen vitamina B12. Entonces, personas que hacen dietas veganas o vegetarianas tienen una gran deficiencia de esa vitamina B12. Pueden tener algunas otras deficiencias, sobre todo hierro y zinc, pero la más importante es, repito, vitamina B12. Y la carne nos aporta esa vitamina. Bueno, en general, la carne, los productos de origen animal, el huevo, el pescado, la leche, sí tienen esa vitamina B12. Pero la carne de res tiene mucho más que todas estas otros tipos de carne. Entonces, por esa razón es importante el consumo. Perdón si me extiendo un poquito, bien, pero es un tema muy apasionante. La evolución humana un concepto o un cambio evolutivo que se ha venido dando a lo largo de muchos años ha sido que el tamaño del cerebro ha aumentado, pero además también ha aumentado el número de neuronas y las conexiones entre neuronas. Y existe una teoría que dice que precisamente ese consumo de carne por parte de nuestros antepasados ha contribuido fuertemente a este mayor desarrollo neuronal y de tamaño del cerebro, pues lo cual hace que ahora precisamente estemos aquí siendo el Homo sapiens, características muy diferentes de otros antepasados que nos precedieron. Muy interesante. Muy bien, sí, qué bien. Bueno, ya ahora sí ya terminamos. Nada más me encargaron a mí hacerte una pregunta que pues ya nos contestaste hace rato, que la pregunta fue así tal cual, ¿no? Que me encargó mi hijo. Dice, ¿qué enfermedades letales pueden ser transmitidas del bovino al ser humano? Ahorita nos hablabas de la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Y los priones y todo eso, ¿no? Entonces ya, nada más quería formular la pregunta porque me lo encargaron y si no al rato... pero bueno, pues ya escucharon, amigos, hay que comer carne. Es una de las cadenas de producción en las que también está involucrado el médico veterinario como tal. Y es importante, ahora sí que nuestro papel como médicos veterinarios en todo este proceso, ¿no? Sí, y además el médico veterinario ayuda a la comercialización y que llegue un producto de buena calidad a esos rastros para que se vea un beneficio económico para el productor. Pues, Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Esperemos que no sea la única. Y con todo gusto, me gusta compartir el conocimiento y bueno, pues sobre todo ayudarlos a encontrar soluciones a los problemas que se presentan de manera común en las unidades de producción. Entonces, estamos a sus órdenes. Bueno, pues se despide de ustedes José Alberto Cano, Miguel González y nuestro invitado Gabriel Salgado. Muchas gracias. Y nosotros somos los veterinarios. No olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Spotify y YouTube. Y nos despedimos. Este fue el episodio 7, producción de carne de res. Saludos. Hasta luego.